orang
Bueno, hola, disculpa, nuevamente a funcionar, por eso no nos vieron más, pero acá estamos y queríamos dar comienzo a la mesa del día de hoy. Primero, bueno, muy buenas tardes, con algunos desperfectos técnicos y acostumbrándonos a esta nueva modalidad o modalidad media instalada, pero que nunca nos dejamos de acostumbrar en nuestras cuerpos, así que pedimos un poco de disculpas en relación a eso. Por ahí quería presentarme, mi nombre es Lucila Fornetti, creo que con algunos y algunas nos hemos visto en alguna de las capacitaciones que venimos como compartiendo. Yo soy trabajadora social y soy parte del equipo de técnico de la Red Provincial de Abordajes de Violencia en el ámbito de la salud, que depende de la Dirección de Prevención y Atención de las Violencias familiar y de género. Yo hoy voy a estar como coordinadora. Estas dos horitas en este espacio. Primero, no voy a volver a lo que Pilar este seminario. Es un segundo seminario que está nominado como Salud y Violencia, Violencia por razones de género, hoy abocándonos un poco más en relación a lo que es pensar la salud, el género y las violencias, y un poco con la intención de problematizar el modelo de abordaje, ¿no? de las violencias por razones de género en el ámbito de los equipos, servicios, instituciones de salud en lo que sería el sistema de salud público. También invitando un poco, ¿no?, a poder dialogar acerca de los saberes que se encuentran en el ámbito de la salud, no solamente saberes disciplinares, sino de otros tipos de saberes que también se entrecruzan en el sistema de salud, poder reconocer los mitos, los estereotipos que se dan en torno a las violencias por razones de género y poner en valor diferentes estrategias, ¿no?, que ya se vienen generando, que ya vienen existiendo y otras que se pueden empezar a tensar, a jugar, en- a, a conectar sería de alguna manera, y poder aproximarnos a poder pensar también a través de estos seminarios y estos cursos, herramientas posibles, ¿no?, para poder transformar las situaciones de violencia, ¿no?, se instalan en este sistema de salud. Hoy contamos con la presencia de dos compañeras con mucha trayectoria, tanto en la temática como en el ámbito también de la salud, también en la formación de grado. Contamos con la presencia de María Laura Viscardi, que es licenciada y profesora en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es integrante del equipo profesional de la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, y es docente de la Facultad de Trabajo Social. También contamos con la presencia de la licenciada Gabriela Pombo, que es trabajadora social, feminista, trabaja en un CESAC de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Es docente y consultora en temas de salud, violencia e interseccionalidad. La intención de este espacio, de este tiempo que nos vamos a dar para el intercambio, el copensamiento, ¿no?, la idea de poder tensar y poder también aportar a través de algunas conceptualizaciones a partir del recorrido que tienen las compañeras. La intención es poder recuperar un poco lo que estuvimos trabajando, se estuvo trabajando en el primer encuentro, donde estuvieron laburando, trabajando en relación a lo que es el patriarcado, lo que es pensar el modelo médico hegemónico en salud, poder pensar desde esas categorías para poder pensar este proceso de salud, enfermedad, atención y cuidados. Hoy, por ahí, poder centrarnos y poder pensar y retomar algunos elementos para poder pensar, identificar alianzas, mandatos, rupturas e intersticios en el que se mueve este sistema de salud en ese proceso de que es atención, el proceso de atención de salud, enfermedad y cuidados.
Para esto convocamos a estas dos compañeras que nos van a exponer, habíamos pensado un poquito más de ti. Bueno, buenas tardes, hola a todos. Gracias, Lucila. Y bueno, primero quiero decir que es un placer compartir con Gabriela este espacio. Para quienes trabajamos en salud y desde el trabajo social, siempre es alguien que nos invita a reflexionar, a interpelarnos, así que la verdad que es un placer poder compartir con ella este encuentro. Eh, Preparé algunas cuestiones que quería compartirles también para reflexionar y para que podamos pensar algunas de estas cuestiones que Lucila adelantó. Fundamentalmente, pensar qué cuestiones, ¿no? ¿Qué dimensiones atraviesan, siempre pensando en articulación con el campo de la salud, que además es el que nos convoca y es el que tenemos en común, para después pensar las violencias por razones de género, ¿no? ¿Qué caminos hay que recorrer también en simultáneo para pensar esos abordajes? Algunas de las cuestiones ya estuvimos trabajando en el primer encuentro. Solo retomar muy brevemente y también como para iniciar estas reflexiones, iniciar por pensar de qué hablamos cuando hablamos de género, ¿no? Esto un poco se trabajó en el encuentro anterior, así que voy a ser muy breve en esto, pero sí para iniciar las reflexiones que les quiero compartir. Por supuesto, es una categoría que ha sido definida por un sinnúmero de autores, pero me gusta siempre partir de la definición que nos da Joan Scott, que la define como una categoría social que se impone sobre los cuerpos sexuados. ¿Por qué partir de esta definición? Porque esto nos permite, en primer lugar, señalar que el género no es natural, que es una construcción social y simbólica. Incluso la asignación del sexo no es un hecho biológico innato, es decir, a las personas se nos asigna socialmente un sexo al nacer en base a la percepción que otras personas y la sociedad tiene respecto de nuestros propios genitales. Es decir, que este sexo anatómico y su presunta dicotomía ya es en sí también una construcción social. Pero además, sobre esta relación y sobre este cuerpo biológico, se definen socialmente la anatomía de las personas y se las clasifica de una manera binaria, varón y mujer. Eh, por lo tanto, la segunda categoría, la segunda característica que me importa recuperar en este momento es que el género como categoría trasciende el binarismo. Eh, y esto es importante porque nos permite ampliar el horizonte discursivo en torno a los géneros, es decir, ir más allá del binarismo e incluir otras posibilidades. Esto implica, pero fundamentalmente para quienes trabajamos en el campo de la salud, implica poner la mirada en aquello que desde la matriz heterosexual, que ahora también vamos a definir, aparece como desviación o como de esta matriz heterosexual dominante define como lo que es normal o lo que es anormal o lo que es una desviación y que por tanto es invisibilizado, coaccionado, rechazado, es decir, excluido, subalternizado. Quienes, y esto nos lleva a otra característica de la categoría de género, que es que es una categoría cultural y relacional. Es decir, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es una forma primaria de relaciones significantes de poder.
En este punto son significativos, quería traer para compartirles en este punto dos aportes que hace Judith Butler, pero que nos permiten pensar también a esta categoría de género y que son también importantes tener en cuenta cuando articulamos esta categoría con el campo de la salud. Uno es el concepto de performatividad y el otro es el que ya enuncié de matriz heterosexual. ¿Por qué? Y porque además están íntimamente vinculados. Cuando hablamos de performatividad, lo que nos permite este concepto, eso, esta idea, es pensar cómo devenimos sujetos generizados, ¿no? Es decir, cómo hay una construcción discursiva y normativa que nos antecede y a través de los cuales nos configuramos como sujetos generizados. Es decir, el género, dice Butler, es una acción, es un hacer, es una acción performada que se realiza de alguna manera en un escenario que nos va moldeando, que nos va formando, que nos va... Y estas restricciones no provienen de uno mismo, sino que precisamente provienen de estos discursos y de estas normas sociales y nos anteceden. Y lo que estas normas, estos discursos, estos símbolos, estas representaciones también van a ser, configuran lo que ella también denomina la matriz heterosexual, ¿no? Es aquello, este modo discursivo, normativo, epistémico, hegemónico, que también va a decir que se expresa a través de la heterosexualidad obligatoria y que definen estos discursos y estas normas a través de esta matriz lo esperable y lo normal. Es decir, clasifican a las personas desde parámetros e incluso establecen, dice Butler, lo humano y lo inteligible. ¿Qué significa esto? Básicamente que van a estar definiendo, ¿sí? Quiénes quedan comprendidos dentro de lo normal y al definir quiénes queden comprendidos en este grupo, definen por lo tanto todo aquello que se aparta de esta normalidad hacia el lugar de lo abyecto, va a decir ella, para decir al lugar de lo negado, al lugar de lo anormal, al lugar de lo desviado. Y esto, en esta línea, pensar entonces al género como uno de los determinantes sociales del proceso salud, enfermedad, atención y cuidado, permite visibilizar de alguna manera cómo estas lógicas de poder y de dominación inciden en la producción de desigualdades a partir de las diferencias sexuales. Esto en el sistema de salud o en el campo de la salud es casi, aparece en la génesis de su constitución y sirve para determinar muchas veces las múltiples formas de control sobre los cuerpos. Es decir, aparece como una biopolítica que va definiendo este control sobre los cuerpos y que se expresa en el pensamiento hegemónico en salud, a partir del cual también va a ir construyendo parámetros de normalidad o anormalidad y cuáles son los dispositivos de control que va a establecer para esto. Pensemos en cómo va a empezar a definir dentro de estos parámetros la sexualidad, la locura, es decir, la reproducción, es decir, lo hace siempre desde un cisexismo, heterosexismo, racismo, que empieza a configurar y a poner los propios parámetros dentro del sistema de salud de qué es lo normal y qué no lo es. Y esto es importante para pensarlo, para pensar y pensarnos al interior de los equipos de salud, porque quienes hace mucho tiempo que trabajamos en este campo, sabemos que el campo de la salud es un campo flexible, es un campo heterogéneo, es un campo que permite ciertos márgenes de autonomía, pero que también genera prácticas y dispositivos de control y de disciplinamiento. Entonces, nos permite de alguna manera volver la mirada y también poder mirarnos cada uno de nosotros y a cada uno de los equipos, también desde cómo devenimos sujetos generizados y cómo fuimos atravesados, cómo fuimos socializados por esta matriz heterosexual. Pero que además no solo fuimos socializados en esta matriz, sino que además todos nuestros procesos formativos han estado instalando, ¿sí? Han estado acompañando y fortaleciendo esta concepción binaria y heterosexual para pensar los géneros. Entonces,
Digo, ¿qué nos permite si nosotros nos pensamos desde aquí e incorporamos la perspectiva de género en el campo de la salud? Por un lado, identificar discursos biologicistas, ahistóricos, naturales, que aún persisten en el sistema de salud, identificarlos y ver de qué manera los interpelamos, los tensionamos, los disputamos, pero a su vez nos permite pensar el género dentro de como los determinantes sociales del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, nos vinculan con la perspectiva interseccional. Em, Pensar desde incorporar esta perspectiva para pensar nuestras intervenciones y nuestros abordajes en el campo de la salud, podemos pensar que, es decir, nos permite, ya siguiendo con la definición de género, pensar que no es una categoría totalizadora. ¿Esto qué significa? Así como decimos, bueno, no es natural, es una construcción social, trasciende al binarismo, también podemos decir que no es una categoría totalizadora. Es decir, no es una noción clausurada, cerrada, delimitada, con límites fijos, sino que podemos pensarlo como un campo de intersecciones. Es decir, usar el término género en soledad se vuelve insuficiente si no lo pensamos o si no lo articulamos con el análisis de otros, ¿sí? Formas de desigualdad como la clase social, la diferencia entre generaciones, los aspectos étnicos. Es decir, si uno tuviera que definir sencillamente la interseccionalidad, se podría decir que hace conscientes cómo diferentes organizadores sociales o fuentes estructurales de desigualdad mantienen relaciones recíprocas. Es decir, es un enfoque que va a subrayar que el género, la etnia, la clase, es decir, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y además están interrelacionadas. Pero acá es importante que nosotros pensemos cuando pensamos en esta categoría o en esta idea, lo traía también Candela en el encuentro anterior, y a mí me gusta también usar esta imagen de la maraña, ¿no? Para dar cuenta de algo que se va entrelazando, casi como cuando uno intenta desovillar una lana que despunta por un lado y le parece que aparece, visibiliza ya la salida y sin embargo está tensionando en otro lado. Precisamente que no se trata de pensar estos organizadores o estas formas de opresión, estas formas de desigualdades, de manera lineal o de enumerar una lista inacabada, ¿no? De todas las desigualdades posibles o superponiendo unas con otras, sino de fijarse precisamente en aquellas manifestaciones que son determinantes en cada contexto y que además son interiorizadas por cada sujeto para darle significado en ese contexto particular en el que transcurren sus vivencias, ¿no? A veces uno apareciera que dice, bueno, es mujer, es pobre, es joven, es migrante, es desocupada, es trabajadora de la economía popular, etcétera, ¿no? Como si fueran aditivos que se van sumando y que uno después pudiera ir también como seccionando o trabajando abordando de manera singular, sin pensar la interrelación que hay entre cada uno de estos organizadores. Y es importante porque de alguna manera, ¿no? Esta forma sumativa, esta forma aditiva, bueno, etcétera, la conformación de un sujeto político, ¿no? Que se invisibiliza, ¿no? Entonces, si pareciera que lejos de describirlo a partir de todos estos organizadores, lo que se hace es invisibilizarlo. Eh, pero además, la perspectiva interseccional tiene que estar acompañada de una perspectiva situada. ¿Qué significa pensarlo desde una perspectiva situada? Que no podemos pensarlo fuera del contexto, en nuestro caso, de las realidades locales y de las realidades latinoamericanas, y por lo tanto también debemos agregar para problematizar esta mirada
que estas marcas, estos organizadores de clase, de género, deben analizarse conjuntamente con un sistema de subordinación colonizador, capitalista, globalizador, que es característico de las sociedades locales. Es decir, esto también debemos reconocerlo y tenemos que incorporarlo a nuestros análisis para poder pensar de manera situada el género y el campo de intersecciones que se generan a partir de la interrelación de estos organizadores. Si consideramos los procesos de salud y enfermedad, si la interseccionalidad ha sido incorporada al análisis o al campo de salud de manera paulatina, y lo que permite es abordar la complejidad que envuelve la producción y el mantenimiento de las disparidades de salud, ¿sí? Si nosotros pensamos a estos determinantes sociales de la salud como un conjunto amplio de desigualdades de carácter político, social, económico, que importan maneras diferenciales, individuales y colectivas de enfermar y de morir, incluso de transitar estos procesos de salud, de identificar, de entender de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de salud, de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad, qué decimos cuando hablamos de atención o de cuidado. Es decir, se van creando como lugares sociales que aparecen y se visibilizan, permite captar la complejidad de las experiencias vividas por estos sujetos. Eh, y fíjense cómo en este recorrido que vamos transitando desde la categoría de género y pensando como un campo de intersecciones, aparecen también allí la centralidad del sujeto, el sujeta, sujete. Es decir, aparece y acá quería compartirles, porque me parece importante para los equipos de salud, bueno, para cualquier abordaje, pero pensándolo siempre en la articulación entre salud, género y violencias. Poner la centralidad en el sujeto, esto que decíamos, bueno, en este sujeto que deviene sujeto generizado, que también está atravesado por esta matriz heterosexual, es decir, en ese encuentro entre el equipo de salud y quien llega al equipo, es decir, quien se acerca porque está transitando una situación de violencia por razones de género o cualquier otro lugar, se ponen en juego, es decir, estas matrices, ambos llegamos, equipos o personas del equipo de salud y quien se encuentra con nosotros atravesado, es decir, en ese encuentro se evidencian estos, cómo nos interpela o cómo nos juega esta matriz heterosexual y cómo hemos venido sujetos generalizados. Digo, yo siempre digo, hay cuestiones sobre las cuales podemos ¿no? sentir cierta ajenidad, bueno, no es el género porque nos involucra y nos implica directamente, difícilmente podamos corrernos de estas prenociones o de estas configuraciones que nos anteceden. Y acá quería compartirles respecto para pensar al sujeto, siempre en vínculo con esta categoría de género, dos aportes que vienen desde el trabajo social, pero que nos permiten apropiarnos como equipos de salud. Uno de ellos es el concepto que trabaja Alfredo Carballeda, que es un trabajador social, que es el de sujeto inesperado, ¿no? Es decir, este sujeto que es el que desde el equipo de salud que llega y que disrumpe, que no existe en la realidad, sino que es aquel que desde el equipo de salud imaginamos, entonces el que llega no se corresponde con este sujeto, que además tampoco coincide con los mandatos fundacionales de las instituciones o no coincide incluso con aquel sujeto que disciplinarmente suponemos con el quien debemos abordar y trabajar. Y por lo tanto, además, es un sujeto cuya subjetividad se funda desde la exclusión, tiene trayectorias fragmentadas, marcadas por la pérdida de derechos, es decir, por la incertidumbre. Y lo que genera, al ser un sujeto inesperado, lo que se genera es incertidumbre, genera como una relación de extrañeza, de algo distinto, ¿no? Que llega al sistema de salud. Y entonces, frente a esto de sujeto, imagínense si nosotros estamos pensando solo en una matriz heterosexual, suponemos, o presumimos la heterosexualidad,
digo, no habilitamos otros posibles sujetos, no nos representamos otros posibles sujetos y nuestros abordajes van a ir en ese sentido. Entonces, lo que sucede es que las instituciones de salud o los equipos de salud, nos dice Carballeda, lo que sucede es que dejan de contener, dejan de escuchar, dejan de socializar, es decir, y sucede una paradoja de la cual nos advierte y de la cual tenemos que estar advertidos como equipos de salud, que es que quien debe ser cuidado, alojado, incorporado a estos abordajes, produce muchas veces la acción inversa, es decir, siente que tiene que cuidarse de aquellos que deben cuidarlo, ¿no? Es decir, y acá uno podría pensar cuántas veces, digo, hago un comentario y seguimos profundizando sobre esta idea del sujeto. Pensemos si lo podemos vincular con el acceso a la salud, ¿no? Es decir, seguramente, y todos hemos transitado, porque además es un tema que se ha abordado desde el campo de la salud, las barreras que dificultan el acceso al sistema de salud, las barreras económicas, las barreras geográficas, las barreras lingüísticas, es decir, un montón de barreras que por supuesto reconocemos e identificamos, pero muchas veces, aun cuando estén sorteadas todas estas barreras y que la persona llegue al servicio de salud, llegue a la institución de salud, llegue al equipo de salud, aparece ahí en este encuentro que el equipo, es el propio equipo de salud el que genera esta barrera en el acceso precisamente por haber configurado y constituido un sujeto desde prenociones, desde estereotipos, es decir, desde una construcción que nos sesga la mirada respecto de con quién nos estamos encontrando, qué posibilidades, qué capacidades identificamos en esas personas para construir. Es decir, lo que se genera es una extrañeza que genera otredad, ¿no? Entonces aparece quien llega al equipo, es decir, muchas veces ni siquiera llega porque presupone, ¿sí?, que el equipo de salud o ha tenido algunas experiencias que le han sido expulsivas, que lo han excluido del propio sistema, entonces eso genera como barrera y tiene que ver con las construcciones que sobre el otro hacemos desde el equipo de salud. Entonces, esto nos interpela, desde esta concepción de sujeto nos tiene que interpelar. Y el otro aporte también tiene que ver con, y alguien que retoma además esta idea del sujeto inesperado, es un aporte de Ann Millett, es también trabajador social, que nos propone desisexualizar, ¿no? O pensar de qué manera el sistema de salud está sostenido, los equipos de salud, esta dimensión eh, necesaria para pensar o para previa a el abordaje de las violencias por razones de género. Y lo que tenemos que decir aquí es que cuando pensamos por qué desisexualizar como proceso paralelo, previo, simultáneo, todo el tiempo, en realidad debiéramos estar revisando nuestras propias prácticas, porque todas estas desigualdades pensadas desde el patriarcales y sexistas, heteronormativas, tienen expresiones concretas y esas expresiones concretas son las que se expresan como violencias por razones de género. Y las violencias por razones de género no son solo porque estamos hablando de este sujeto que llega al sistema de salud, no es solo identificar situaciones de violencias por razones de género, que por supuesto hay que hacerlo, por supuesto hay que abordarlas y por supuesto hay que acompañarlas y cuidar ese tránsito. Y muchas veces incluso identificarlas depende desde qué perspectivas de género vayamos incorporado y aprendido como equipos de salud, sino que también tiene que ver con cuáles prácticas hay que aprender y cuáles prácticas también hay que desaprender. Y las violencias por razones de género circulan en varios sentidos en el sistema de salud. Es decir, no solo son las situaciones de violencia que llegan al equipo para que el equipo los aborde, sino que también tiene que ver con las que produce el sistema de salud, como la violencia obstétrica, por ejemplo, pero también con las violencias por razones de género que circulan al interior del sistema de salud. Y esto tiene que ver
con relaciones de poder, con relaciones del saber, dónde se ubica el saber, dónde se ubica el poder, es decir, las violencias y cómo se generan también al interior del sistema de salud. Digo esto porque muchas veces ese sujeto inesperado no es solo quien llega al sistema de salud, sino que a veces también es alguien que forma parte del equipo de salud. Y entonces esto también nos interpela de manera particular, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos, cuando hablamos estos temas vinculados al campo de la salud, no interpelamos, también muchas veces asumimos esta matriz heterosexual y la heterosexualidad de quienes están formando parte de la atención y del equipo de salud. Entonces, ¿qué pasa y cómo se disrumpen estos procesos también cuando el sujeto inesperado es alguien que trabaja con nosotros? Y entonces ahí propone algunas cuestiones que quisiera compartirlas. Y dice que las instituciones tienen a veces dificultades para actuar desde el ordenamiento de los cuerpos y propone un modelo de atención despatologizante y reafirmativo de todas las identidades. Por supuesto que este modelo, esto es un proceso y cómo debemos ir, supone, por un lado, la utilización de lenguajes no sexistas, ¿sí? Es decir, aquí es uno de los campos en los que deberíamos eh, empezar también a interpelarnos, pensemos en lo que significa y las repercusiones y las resistencias que tiene la utilización de la E y del lenguaje no sexista. Bueno, esto tiene que ver también con todo este recorrido. Pensar el cisexismo como un sistema complejo y totalizador capaz de hegemonizar las creencias, las opiniones, las identidades, los deseos, los cuerpos, es decir, toda una construcción en el que pareciera que hay cuerpos y vidas trans que valen menos que las personas y las vidas cis, ¿sí? Es decir, y esto es importante para pensarlo, la desisexualización del sistema de salud, para poder abordar, pensar qué son las violencias por razones de género, pero también para abordar pensar cómo las abordamos. Hay en su libro, que es muy interesante, hace una pregunta que a mí me interpeló y se las comparto para interpelarlos, que dice, quienes se asumen cisexistas no piensan que de este lado también se ve, ¿no? Un poco para interpelar esa mirada, ¿no? Bueno, hay un otro que también está mirando y está interpelando, ¿no? A mí me resultó como muy interpeladora esa mirada. Y propone, y breve para finalizar ya, 10 minutos. bueno, voy bien de tiempo. Entonces, propone por un lado, dice, varias estrategias, pero a mí me gustaría compartirles tres de ellas. Una que tiene que ver con abandonar el paradigma de la asunción del género ajeno, ¿no? Es decir, esto, dejar de asumir el género de las personas con las que nos encontramos. Seguramente, bueno, ustedes me están viendo, pero probablemente si no lo estuvieran haciendo, se estarían representando, ¿no? Bueno, quizás que soy mujer, podrían aproximar más o menos mi edad, podrían anticipar algún recorrido formativo por lo que les estoy compartiendo. Es decir, Anne Miller dice muchas veces esta asunción del género del otro muchas veces no, proviene de los sentidos, es decir, proviene de la vista, proviene de la escucha, proviene de estos sentidos, de este escaneo, este tamiz de género. Bueno, nos invita a dejar de presumir. ¿Y por qué dice esto? Porque dice muchas veces, con este ejemplo que les ponía, muchas veces hacemos una consulta por teléfono y ya anticipamos, presumimos, ¿sí?, que es mujer o que es varón, y ya en esa escucha, en el tono de la voz, no habilitamos o inhabilitamos, obturamos, pasamos, diría Butler, volviendo a la matriz heterosexual, dejamos en el lugar de lo abyecto, de lo invisibilizado, aquello que estamos construyendo como su identidad de género. Entonces, la primera propuesta tiene que ver con dejar de asumir el género de las personas. Qué difícil, porque además algo que nos está diciendo que nos ingresa por los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, es decir, esa percepción es casi automática, además de todo esto que hemos ido incorporando.
Lo segundo que nos plantea es equiparar el uso cis o trans cuando hablamos de otras personas. Esto lo que significa es dejar de abandonar lo trans como único factor descriptivo. Dice, porque si seguimos nombrando, pensemos en situaciones cotidianas, ¿no? El trans que está en la guardia, volvió la chica trans, te está esperando la travesti, ¿no? Todas estas construcciones que necesitamos nombrar. Dice, si nosotros equiparamos el uso del cis o el trans cuando hablamos, de esta manera vamos a seguir nombrando únicamente a las personas que tienen otras identidades de género y seguiremos sosteniendo la marca de la otredad. Pero además seguiremos reforzando y perpetuando la idea de lo cis como natural, como lo obvio, como aquello que no hace falta nombrar, ¿no? Es decir, siempre nombramos, enunciamos en esta idea que también completamente, ¿no? Lo real se construye también a partir de lo que enunciamos y cómo lo enunciamos, entonces seguimos generando desigualdades y violencias por razones de género. Es decir, cómo nombramos, cómo identificamos, cuando decimos bueno, es un chico trans. Acá tenemos salas para varones y para mujeres. Entonces, bueno, ¿qué dice el documento? O nos negamos a nombrar, a llamar a las personas por el nombre con el que se autoperciben. Entonces, si hay un DNI, más allá de los cambios que ahora se han producido, sostenemos o queremos llenar un formulario y ¿dónde lo pongo? ¿No? Porque aparecen estas cuestiones, porque solo tenemos varón mujer, entonces masculino, femenino. Entonces, todas estas cuestiones son también formas de violencias y generan formas de violencias por razones de género y generan estos circuitos de las violencias por razones de género que no son solo aquellos que fácilmente identificables o que llegan al sistema de salud. Y lo otro que propone es que, dice, a veces se dice que no se trata tanto de cuánta formación recibimos los trabajadores de la salud, sino que propone una perspectiva más amplia del tema, que es que el problema no radica tanto en la falta de formación, sino más bien en los contenidos cisexistas que en todo nuestro trayecto formativo, desde el nivel inicial hasta los niveles superiores de formación, han naturalizado esta perspectiva. Entonces, lo que nos invita es a identificar la multiplicidad de mensajes cisexistas que recibimos de manera de abrir paso a una reconceptualización de esos, ¿no? Hoy cuando yo les decía, no solo se trata de aprender, sino de identificar también qué cuestiones debemos desaprender, ¿sí? Para el encuentro con el otro. Por supuesto, para el abordaje de las violencias por razones de género, también para no generarlas desde el sistema de salud, pero fundamentalmente para encontrarnos con un otro, ¿sí? Que requiere ser cuidado, alojado, escuchado desde el sistema de salud. 3 minutitos. 3 minutos. Bueno, agregarles alguna cuestión. Digo, ¿qué nos permite la perspectiva de género en este recorrido que les compartía? Y dejarles algunos interrogantes, porque digo, no es que hay interrogantes para los cuales vamos construyendo las respuestas, las vamos construyendo en estos tránsitos, en el encuentro con otro, en el encuentro con nuestros propios equipos. Es decir, la perspectiva de género se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y desde las relaciones de poder. Es decir, reconoce que estas relaciones de poder se dan entre los géneros y que han sido relaciones construidas social históricamente y que son constitutivas, pero que además atraviesan todo el entramado social y se interrelacionan con otras, ¿no? Como vimos recién, como la clase, la edad, la etnia, todas otras, estos campos de intersecciones del que hablaba antes. Por lo tanto, nos permite de alguna manera problematizar al interior del sistema de salud, ¿sí? Ya pensando esto
en el proceso de salud de enfermedad, pero también pensándonos como parte de ese proceso, problematizar al interior del sistema de salud las relaciones que sostienen relaciones asimétricas entre los géneros, ¿no? Heterosexual, patriarcal, sexista. Desnaturalizar estas prácticas ahistóricas, biologicistas, que encontramos y los discursos que encontramos al interior del sistema de salud, y repensar el género en continuo vínculo con el campo de la salud. Parece que este es el gran desafío que tenemos para realizar intervenciones profesionales ancladas en estas prácticas, y es precisamente a lo que nos invita desandar todas estas cuestiones que venimos trabajando, que les compartimos para trabajar. Pero estas cuestiones, esto nos permite interpelarnos si no lo dejamos como categorías, ¿sí? Sino que estas categorías lo que tienen que permitirnos es repensar e interpelar nuestra propia práctica. Muchas veces estas categorías nos sirven como corpus teóricos y está bien y nos permiten reflexionar, nos permiten enunciar las personas, pero tenemos que permitir ponernos en tensión con nuestras propias prácticas, repensar esas categorías de modo de generar prácticas cuidadas, prácticas, sistemas de salud más justos, más cuidados y más permeables al encuentro con otro, que es con quien nos encontramos y que está atravesando alguna situación de salud, y que sobre todo está vivenciando esa situación de una manera particular y tiene una forma también de nombrarlo, de enunciarlo, de describirlo y de transitarlo. Tiene un saber que es necesario incorporar y poner en juego con los propios que tenemos desde el equipo de salud. En otro momento estaríamos aplaudiendo, pero en este momento no podemos. Le agradecemos a María Laura por la exposición, por las preguntas, por el recorrido, que por ahí después podemos estar retomando en las preguntas finales. Ahí aparecen los aplausos y las manitos. Gracias. Le damos la palabra a Gabriela Pombo. Y después de que termine Gabriela, que también tiene media hora para su exposición, habilitamos las preguntas y el intercambio entre todos. Gaby, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? En principio quiero agradecer la invitación y celebrar esta apuesta de la dirección por sostener estos espacios de capacitación como son estos seminarios. Un placer compartir la mesa con Lucila y María Laura. María Laura, hermoso escucharte, me pareció súper interesante. Intentaré dialogar con algunas cuestiones que trajiste y también con algunos contenidos que se trabajaron en el encuentro anterior. Voy a ver si me sale compartir pantalla. Ahí están viendo, ¿no? Se ve bien, Bien. Gaby. Perfecto, buenísimo. Bueno, lo que había pensado para trabajar hoy tiene que ver con analizar algunas perspectivas feministas en relación a las maneras de conceptualizar las violencias y cómo esto puede constituirse en un posible aporte para nutrirnos en nuestras intervenciones en el campo de la salud. Voy a tomar como punto de partida el nexo entre el concepto violencia y los feminismos, algo que quizás parece estar enmarcado en una relación autoevidente. em, Vamos a detenernos porque es necesario situar y deconstruir este vínculo entre los feminismos y el uso del concepto de violencia. El inicio de la introducción de este concepto dentro de los feminismos lo podemos ubicar en la década del 80, en un contexto en el que algunos feminismos intentaban establecer diálogos estratégicos con instancias estatales, con instituciones burocráticas del Estado, para intentar colocar en la agenda estatal algunas demandas y algunos reclamos que desde estos feminismos se entendía
que podían obtener alguna respuesta o algún tipo de resolución por la vía de las leyes, los recursos, las políticas que podía construir el Estado. Entonces, en un contexto regional de reapertura democrática y en un contexto global en que distintas organizaciones de Naciones Unidas llamaban a ocuparse de los grupos vulnerables y en esos grupos incluían a las mujeres, es que se empieza a generalizar el uso del concepto violencia en el feminismo, relegando, dejando quizás por detrás otros conceptos como el concepto de opresión, de odio, de sexismo o de discriminación, que es la categoría con la que fue redactada la CEDAW. Entonces podemos observar un cambio de signo en relación a que en la década anterior, en la década del 70, la violencia era una herramienta de transformación social y en los 80 pasa a convertirse en un recurso para poner en valor experiencias de padecimiento y también para establecer interlocuciones y denuncias con el Estado. Esto que ocurrió en el feminismo, nos cuenta Didier Fassin, que es algo que post caída del muro de Berlín comienza a pasar con otros movimientos sociales que traducen sus experiencias en clave de violencias. Entonces, traigo una idea de Catalina Trevisace que me parece interesante para pensar qué correlato puede tener esto. Ella menciona que la violencia se vuelve para el feminismo un significante amo, ¿no? Donde hay una violencia hay un derecho. Lo caracteriza como el color del feminismo del último lustro. Entonces, nos invita a pensar qué efectos subjetivantes puede tener esto. Esto en el sentido de pensar que la violencia se convierte en una suerte de aire de época, ¿no? Y ella dice, bueno, el riesgo que tenemos en esto es caer en la trampa de que las mujeres y las disidencias sexogenéricas quedemos atrapadas en el lugar de meras víctimas. Y lo traigo porque me parece que esto tiene mucho que ver con algunos desafíos que atravesamos los equipos de salud en la intervención con mujeres y disidencias en situación de violencia por motivos de género, que es que este límite a veces difuso entre reconocer la violencia, visibilizar esa situación y obturar la autonomía y colocar, objetualizar o colocar a las personas en el lugar de víctima se vuelve a veces como un desafío y una tensión continua. Por eso me parecía importante traerlo. ¿Cómo es que entonces cuáles serían las condiciones de posibilidad para que los feminismos empiecen a enunciar las violencias y a plantear ciertas resistencias? Brevemente voy a marcar la importancia de los aportes de lo que usualmente llamamos la segunda ola del feminismo y esta idea de lo personal como asunto público y político. Este es el trasfondo que habilitó las primeras movilizaciones y vigilias de mujeres que se expresaban en espacios públicos para visibilizar la violencia. Hay una performance que fue como pionera en esto y paradigmática que se llamó Take Back the Night, Recuperemos la Noche, que se desarrolló en el año 1973 en San Francisco, pero luego replicó en otras ciudades de Estados Unidos y en muchos países europeos, donde las mujeres denunciaban, las feministas, los ataques que sufrían y la violencia sexual. Y otro evento para mencionar que me parece significativo que conozcamos es en el año 1976 se celebró en Bruselas un Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, que este es el evento donde Diane Russell por primera vez usa públicamente el concepto femicidio. Y fíjense, ahí tienen detallado el amplio espectro de temas que se incluían desde ese entonces bajo el concepto violencias. Por ejemplo, maternidades forzadas, abusos del personal médico, violencia económica, opresión sobre las mujeres migrantes, agresiones sexuales, violencia doméstica, prostitución, pornografía, delitos contra lesbianas y el femicidio. Lo ubico porque creo que
a lo largo de toda la genealogía feminista, más allá de que los distintos feminismos hayan puesto el foco en alguna opresión en particular, hubo una intención de recuperar la integralidad de afectaciones que atraviesan inicialmente las mujeres, luego también las disidencias en su vida cotidiana, ¿no? Me parece que esto de la integralidad de las violencias es algo en lo que los feminismos han construido largos aportes, más allá de que no se usara en todos los casos el concepto violencia. Acá lo que podemos ver es un listado de conceptos que se han utilizado, a veces en empuje y contraposición, a veces en diálogo, para conceptualizar las violencias. No me voy a detener en esto, sobre todo porque Candela trabajó muy en profundidad en el encuentro anterior la importancia de utilizar la categoría violencia por motivos de género, en detrimento por ahí de otras categorías que habían circulado anteriormente, como la de violencia contra las mujeres, que es la que está presente en la mayoría de los instrumentos internacionales de protección de derechos, y la violencia doméstica y familiar, que se circunscribía a determinados tipos de violencia. Pero sí quiero como reforzar la idea de que conceptualizar es una acción política que cuando conceptualizamos, nominamos, homologamos, habilitamos espacios para el reclamo y que, como dice Teresa de Lauretis, hay una retórica del orden de la violencia. Es decir, que hay una forma de conceptualizar la violencia que es histórica, que se modifica y que de acuerdo a esa construcción conceptual vamos a habilitar que se visibilicen a determinadas personas como responsables o como afectadas por situaciones de violencia y a determinados tipos y modalidades de violencia como reconocidos como tales. Entonces, en ese sentido, me parece un punto interesante pensar que la violencia es una forma de relación social, una asimetría en las relaciones de poder que puede ser nominada de distintos modos y que esto va a traer distintas consecuencias. Solo voy a puntualizar algo en relación al concepto de violencia machista, patriarcal, masculina, que son algunas formas quizás no dominantes dentro de los feminismos, pero sí que están debatiendo la necesidad de instalar esas categorías porque marcan algo que nos puede resultar de interés, que es que esta violencia no solo es una herramienta de los varones para subordinar a las mujeres, sino que también se convierte en una respuesta reactiva del patriarcado frente a los intentos de las mujeres por resistir la subordinación. Y creo que es una pista que quizás pueda revestir utilidad para comprender los procesos actuales de aumento significativo y recrudecimiento de las violencias. Por eso lo quería marcar. Y finalmente, María Laura caracterizó con muchísimo detalle la perspectiva interseccional. Voy a intentar ver algunas potencias que puede tener, algunos aportes que puede tener para la conceptualización y el abordaje de las violencias, pensarlas desde una mirada interseccional. Solo agregar en relación a las perspectivas interseccionales que nada, ya están más que claras a partir de la caracterización que hizo María Laura, solo quiero reforzar la idea de que surgen en el marco del feminismo negro como la interseccionalidad es una categoría de enuncia, digamos, que lo que intenta es marcar el carácter etnocéntrico y universalizador del sujeto del feminismo, que era el sujeto político del feminismo históricamente ha sido un sujeto mujer blanco, occidental y heterosexista. Entonces, lo que esta operatoria de denunciar este carácter del sujeto político del feminismo tiene como correlato el estallido de la categoría mujer, ¿sí? La visibilización
de que las distintas personas que integran el colectivo mujeres están atravesadas también por otras desigualdades, como explicaba María Laura, y esto desmantela la idea de un patriarcado ahistórico, la idea de una opresión común a todas las mujeres. Y si bien en un inicio la perspectiva interseccional intentaba rescatar la interseccionalidad de lo que llamamos la Santísima Trinidad de la interseccionalidad, género, clase, raza, etnia, luego aparecen otros planteos que habilitan y alojan la posibilidad de contemplar otros vertebradores de poder que también articulan desigualdades, como María Laura señalaba la cuestión de la generación, la discapacidad, podemos pensar la religión en algunos contextos, el estatus migratorio, etc. Entonces, es una perspectiva en sí misma muy valiosa que actualmente está en boga y que a mí a veces me inquieta. Hace 20 años nos preocupaba la despolitización y la instrumentalización de la perspectiva de género. Creo que ahora debemos estar advertidas en relación a que esos procesos puedan afectar también a la perspectiva interseccional. Y quería marcar esto del origen porque lo que podemos ver ahí es que hay una fuerte radicalidad, una fuerte intencionalidad político transformadora y que el eje de la perspectiva interseccional es la erradicación y el desmantelamiento de las desigualdades. Y no es, como podemos ver en algunos planteos de la interseccionalidad actual, una mera celebración de la diversidad o una recreación de un multiculturalismo liberal. Y así como también María Laura mencionó esta idea de las dificultades que tiene la interseccionalidad cuando la pensamos como un mero enfoque aditivo y secuencial que suma vulnerabilidades, también hay otra dificultad que quiero situar que es que aparece cuando la interseccionalidad es homologada a un enfoque útil para pensar lo otro, ¿sí? Lo subalterno. Bueno, la interseccionalidad en realidad lo que nos invita a pensar es las relaciones sociales que construyen esa subalternidad. Y marco esto porque si hablamos de subalternidades, en simultáneo hay hegemonías. Y esas hegemonías constituyen privilegios. Y en nuestras interacciones cotidianas, en los equipos de salud con las poblaciones con las que trabajamos, se recrean muchas veces estas relaciones donde hay privilegios y subalternidades. Y me parece importante situarlo porque la interseccionalidad es un convite, una convocatoria a pensar cómo construimos relaciones desde entendernos como sujetos marcados. Y la marca no es solo lo subalterno, la marca también es lo hegemónico y el privilegio. Bien, entonces, ¿qué consecuencias puede tener que pensemos las violencias desde esta perspectiva interseccional? En principio, me parece una herramienta muy útil para visibilizar el continuum de relaciones asimétricas y anudar dominaciones entrelazadas. Cuando trabajamos con personas afectadas por situaciones de violencia, lo que vemos es que esas violencias expresan esta amalgama de la que hablaba María Laura, de la maraña, una maraña de desigualdades en las que es imposible separar, bueno, esto a esta señora le pasa porque es pobre, esto le pasa porque es migrante, esto le pasa porque está siendo víctima de una relación de una violencia en su ámbito doméstico, ¿sí? Las expresiones de la violencia están en sí mismas entrelazadas. Y esta idea del entrelazamiento me parece significativa porque va en contra de toda una operatoria de sectorización de lo social que está muy enquistada en nuestro modelo de atención en salud. Fragmentamos cuerpos, ¿sí? Fragmentamos servicios, fragmentamos órganos, fragmentamos trabajadores, pero también esta fragmentación aparece en la propia concepción de las políticas sociales. Las personas que atraviesan situaciones de desigualdades múltiples muchas veces tienen que exponer un fragmento de cada una de las desigualdades que las afectan en una ventanilla diferente, ¿no? En una institución distinta. Y esta fragmentación de las políticas públicas también podemos verla reflejada, esta segmentación de lo social
también en cómo viene funcionando el derecho antidiscriminatorio. Los instrumentos de protección contra la discriminación también operan segmentadamente. Por un lado tenemos instrumentos que protegen los derechos de las mujeres, por otro lado de los pueblos indígenas, por otro lado racismo y xenofobia. Digo, hay como todo un desafío en la consolidación de las articulaciones que propone la interseccionalidad, que implica desafiar políticas públicas, desafiar el derecho antidiscriminatorio, desafiar también la propia constitución de muchos movimientos sociales cuyo sujeto político está construido sobre la base de focalizar en una única categoría de dominación, ¿sí? Y también desafiar a veces nuestras perspectivas de intervención, porque muchas veces podemos tener mucho compromiso, por ejemplo, con trabajar con una perspectiva de género y diversidad, pero quizás no tenemos un compromiso tan fuerte con trabajar con una perspectiva intercultural. Entonces, ahí también a veces hay fragmentaciones de perspectivas. Por eso me parece que esta idea del continuum y de la articulación de dominaciones y de desigualdades tiene una potencia importante. Por otro lado, facilita también la perspectiva interseccional identificar qué poblaciones están sobreexpuestas a posibles situaciones de violencia. Pensemos, por ejemplo, quizás muchos de ustedes trabajan en equipos de salud que intervienen con poblaciones migrantes. Bueno, la forma en la que atraviesa una situación de violencia doméstica una mujer migrante está atravesada por temores específicos que tienen que ver con su situación migratoria. Por ejemplo, el temor a que si realiza la denuncia puede poner en riesgo su regularidad migratoria, puede ser expulsada, puede ser devuelta a su país, puede perder la tenencia de sus hijos. Bueno, estos son temores que aparecen y que en un proceso de atención deben ser tenidos en cuenta, pero que solo los vamos a poder mirar si nos deshacemos de esta idea, de esta víctima ideal de la violencia de género, algo sobre lo que luego voy a volver, y logramos como analizar el continuum de desigualdades que atraviesan a las personas con las que trabajamos. Por otra parte, también esta perspectiva interseccional puede ser útil para revelar puntos ciegos de las violencias. Por ejemplo, si cruzamos género con discapacidad, podemos observar algunos procesos de violencia que asumen la forma de coerción reproductiva o no reproductiva, en el caso de uso forzado de anticonceptivos, esterilizaciones forzadas o interrupciones de embarazos no consentidas que a veces afectan a mujeres y disidencias que atraviesan una situación de discapacidad. Entonces, esto de los puntos ciegos también me parece una idea interesante, ¿no? Como poder ver que si articulamos categorías de dominación, estratificadores sociales, vamos a poder identificar y homologar ciertos tipos de violencia. Por otra parte, también la idea de que la interseccionalidad lo que permite es visibilizar al interior de cada categoría heterogeneidades y dinamismos. Por ejemplo, si pensamos al interior de la categoría mujeres cruzado con cuestiones que tengan que ver con clase social y pensamos, por ejemplo, la situación de algunas mujeres que habitan en nuestros territorios, en villas, en territorios, digamos, ocupados por la economía política del narcotráfico, con procesos de hipermasculinización de los varones que tienen acceso a armas por la militarización de los territorios y por la existencia de procesos de crimen organizado. Y que muchas veces se trata de mujeres que están involucradas o que participan en estos circuitos que tienen que ver con el narcotráfico y que dependen de recursos que son sostenidos por quienes participan en el narcotráfico, como por ejemplo los comedores a los que recurren diariamente. Digo, bueno, en esos contextos, esa forma particular y específica que asume esa situación de violencia no puede tener como respuesta un botón antipánico, ¿sí? O una medida de protección. Entonces, entender por qué muchas veces las mujeres se resisten en los territorios a realizar la denuncia
es algo que requiere que tengamos en cuenta una comprensión situada, como traía María Laura, de estas intersecciones. Bueno, por otra parte, también la interseccionalidad facilita la comprensión del recrudecimiento, de las violencias, de los femicidios, en el sentido de que podemos ver que a nivel global las personas mayormente afectadas por los femicidios son personas con corporalidades etnizadas y racializadas, y también la interseccionalidad permite entender la estructura que sostiene la impunidad de estos crímenes. No me voy a detener en eso, pero sí me parece un aspecto saliente. Por otra parte, también que tiene potencia para el diseño de estrategias de prevención y sensibilización. En el encuentro anterior se trabajó la idea de la diversidad corporal y la importancia que tiene para los equipos de salud poder introducir esta perspectiva y esta mirada sobre la importancia de descentrarnos de este modelo corporal con el que venimos trabajando. Bueno, si cruzamos, por ejemplo, si pensamos estrategias de educación sexual, que muchas veces los equipos de los centros de salud desarrollamos proyectos en conjunto con escuelas en los territorios, qué interesante es como conciliar y sumar a todo el trabajo en relación al cuerpo esta idea de descentrarnos de estos modelos corporales y pensar la corporalidad en clave de diversidad. Entonces, creo que ahí también en el ámbito de la educación sexual, en el ámbito de la construcción de estrategias de prevención de las violencias, la clave interseccional suma herramientas. Y finalmente, nos permite visibilizar otro tipo de respuestas que no son las respuestas que damos desde la institucionalidad estatal, estrategias de defensa y de organización de carácter no punitivista que se están construyendo actualmente en los territorios. Creo que quienes trabajamos en el primer nivel sabemos del valor que tienen estas experiencias, sabemos de el aporte y el acompañamiento que cotidianamente construyen con las personas en situación de violencia, y me parece que es importante convocarnos a tener conocimiento de estas experiencias en nuestros territorios y a capitalizar los diálogos y la construcción de alianzas con estas organizaciones. Bien, ¿qué pasa? Ahora voy a centrarme en el trabajo de los equipos de salud y en las dificultades que encontramos, los escollos en el abordaje de las violencias en el campo de la salud. Brevemente quiero recuperar esta idea de la flexibilidad del campo que traía María Laura para situar la existencia de una puja de sentido en relación a la transversalización o a la inclusión de la perspectiva de género y de diversidad en nuestra política de salud. Sabemos que hay una racionalidad dominante, que es la racionalidad biomédica, que ha sido históricamente refractaria a perspectivas críticas, a perspectivas procedentes de las ciencias sociales, por ser no positivistas y por estar alejadas de esa racionalidad. Creo que el rechazo a todos los aportes del feminismo tiene que ver con esto, con que se trata de una perspectiva crítica no positivista, pero también quiero situar 3 puntos muy brevemente que entiendo que son incomodidades que provocan los feminismos en el campo de la salud, porque me parece que muchas veces cuando en la diaria de nuestro trabajo intentamos trabajar con una perspectiva de género, de diversidad, y nos encontramos con resistencias y trabas, algo de esto se puede estar jugando. En primer lugar, mencionar que los feminismos han denunciado que la biomedicina tiene un sujeto implícito, que es el varón, que el cuerpo de las mujeres ha sido subsumido en el cuerpo de los varones y solo ha sido tenido en cuenta históricamente cuando no podía ser explicado por esa corporalidad masculina. Pensemos en los manuales de medicina y en los manuales de nuestra educación primaria y secundaria, cómo aparecía la imagen del cuerpo humano y cuándo aparecía el cuerpo de una mujer, que era simplemente cuando se trataba de explicar el aparato reproductivo.
Bueno, esto tiene también un correlato en la exclusión de las mujeres en las pruebas de medicamentos, de tecnologías y la consecuente universalización de terapéuticas que no necesariamente están afectadas a las corporalidades de las mujeres y a las corporalidades que no remiten al sujeto masculino hegemónico. Y esto es paradojal porque tempranamente nuestra política de salud tuvo una fuerte impronta materno-infantil, intentó capturar la salud de las mujeres, objetualizarla, expropiarla de los saberes, por ejemplo, en relación al embarazo, al parto y al posparto. Entonces, bueno, se plantea ahí como una especie de tensión interesante. Por otra parte, me parece también central que los feminismos cuestionan la esencialización de la diferencia sexual que está tan naturalizada en nuestro sistema de salud. Pensemos desde la organización de la arquitectura, nuestros sistemas de registro, bueno, cómo tenemos, incluso cuando a veces hablamos de perfiles de morbo y mortalidad por género, seguimos reeditando una idea esencializada de lo que implica ser un varón, ser una mujer, cómo transita un varón o una mujer determinados padecimientos o enfermedades. Y en tercer lugar, creo que los feminismos están dislocando lo más constitutivo del modelo teórico desde el que se define la enfermedad desde esta racionalidad biomédica, en el sentido de que ponen en tensión esta idea de que la enfermedad es una, el paciente es uno, que la enfermedad es una mera desviación de una norma biológica y sobre todo que la medicina, que el abordaje en salud es neutral. ¿Sí? Así como los feminismos fueron mostrando con minuciosos análisis cómo en la explicación y el abordaje de distintas enfermedades, de distintos procesos biológicos, esas explicaciones estaban teñidas por estereotipos de género, como por ejemplo la descripción de la andropausia en contraste con la menopausia, la descripción del comportamiento del óvulo y del espermatozoide en la fecundación. Digo, bueno, esas normatividades de género se han colado en la producción científica de la medicina y lo que para aquí nosotros es más sustantivo, se nos cuela cotidianamente en nuestros procesos de atención. Y ahí creo que hay una fuerte interpelación, tal como invitaba Candela en el primer encuentro, María Laura hace unos momentos, a preguntarnos en relación a en qué medida en nuestras prácticas cotidianas estamos desarrollando actitudes, comportamientos, presuposiciones que recrean estereotipos de género. Bien. Gaby, no por ser mala onda, pero quedarían 3 minutitos. Listo, cierro. Con 3 preguntas que me parecen importantes como para que podamos pensar los abordajes de las violencias en el campo de la salud, intentando construir diagnósticos locales. Invito a algunas preguntas. Primer pregunta, ¿sobre qué violencias estamos interviniendo? ¿Qué tipos y qué modalidades de violencia estamos detectando? Muchas veces pasa que nos centramos en la detección de la violencia doméstica, nos centramos en la detección de las lesiones y los traumatismos producto de la violencia física directa y omitimos la consideración de otras violencias. Entonces, la inquietud ahí es qué violencias y qué poblaciones están quedando por fuera, en el sentido de que muchas veces naturalizamos algunas violencias, a veces también por pensar que tienen una complejidad enorme y que quedan por fuera de nuestras capacidades de intervenir. Pero bueno, la invitación es un poco a tener en cuenta que en la medida en que las violencias son subestimadas, estamos perdiendo oportunidades de detectarlas y de generar posibles procesos de una mejor calidad de vida y una mejor salud para las personas que las atraviesan. Y por otro lado, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que se produzcan esas exclusiones? Muchas veces hay distintos estudios que reiteradamente muestran que las dificultades que encontramos los equipos de salud tienen que ver con sentirnos que no estamos suficientemente capacitados, sentir que no tenemos garantías institucionales
para desarrollar estas prácticas y particularmente con dos aspectos que me parece importante mencionar. Una es la implicación subjetiva que tiene el trabajo con violencias y otra es el conjunto de temores que en relación al registro y a la intervención en el campo en función de algunos desconocimientos legales y algunas también desprotecciones por las que estamos atravesados. Respecto a último punto sobre esta idea de sobre qué violencias intervenimos, es que la actitud empática claramente, y está constatado, facilita la enunciación de las violencias y ahí hay un punto clave en el que podemos trabajar. Segundo interrogante, ¿qué respuestas estamos dando? Primero, preguntarnos con qué racionalidad estamos trabajando, y porque muchas veces lo que prima es una racionalidad médico-legal, si estamos muy concentrados en querer tener pruebas y estar con la amenaza de qué pasa si hago una denuncia, si no hago una denuncia, todo el temor que genera lo legal, y muchas veces esto nos hace perder el foco de que la racionalidad dominante debería ser la del acompañamiento, ¿sí? No somos una fiscalía, que es la que se va a ocupar de la investigación en relación a la denuncia. Por otra parte, preguntarnos si conocemos cuáles son las posibles puertas de entrada y los patrones frecuentes de consulta. Esto está estudiado y podemos tener acceso a esa información que nos permite ubicar claramente en cada efector de salud por dónde podríamos acercarnos a estas situaciones de violencia por motivos de género. Otra pregunta, ¿qué lugar ocupan la medicalización y la patologización de algunas violencias en nuestras prácticas? Son procesos que claramente, más allá de vulnerar derechos, van absolutamente en contra de la posibilidad de que las personas afectadas por situaciones de violencia puedan salir de esas situaciones, y a pesar de eso son prácticas arraigadas en nuestros equipos de salud, medicalizar y patologizar la violencia. Última pregunta, ¿cómo podemos mejorar nuestra respuesta? Sin duda, la respuesta clásica de nuestros modelos de atención se ve estallada y desbordada por la complejidad de la violencia. Hay que pensar en una clave interdisciplinaria, intersectorial, en articulación con organizaciones territoriales. También podemos mejorar nuestra respuesta si organizamos nuestros procesos de trabajo, si destinamos tiempo, reuniones de equipo para conocer. Hay un montón de herramientas disponibles. En el primer encuentro vieron algunas. Hay guías de recursos, hay protocolos, hay herramientas para la detección, para la evaluación del riesgo. Hay circuitos para pensar cómo hacer derivaciones asistidas. Bueno, lo importante es que conozcamos y que armemos nuestros propios procesos de trabajo que nos den respaldo y que incluyan estrategias de autocuidado. Y algo importante que quiero marcar es que tenemos que contar con garantía de institucionalidad. Es un trabajo que muchas veces hacemos por compromiso, por militancia, por voluntarismo, y creo que el abordaje de las violencias es un trabajo que tiene que ser jerarquizado, legitimado y reconocido en nuestros efectores de salud, y que estamos en un momento en el que hay una política pública que nos respalda, ¿sí? Otra forma, algo que, bueno, no, solo lo voy a enumerar, evitar revictimizaciones y promover la autonomía. No hay recetas para esto, pero sí creo que debe ser un principio rector de nuestras intervenciones. Y por último, contemplar las distintas instancias de la intervención en la que los equipos de salud ocupamos un lugar clave. Y cierro con esto. Hay ahí posibles instancias de intervención que van desde la sensibilización, la prevención, la detección, la asistencia, la investigación y la incidencia. La idea es que podamos preguntarnos en qué tipo de intervenciones, con qué tipos de violencias podríamos trabajar. Y lo último que digo es resaltar la cuestión de la investigación y la incidencia, porque me parece que en muchos equipos venimos trabajando situaciones de violencia
venimos discutiendo en espacios de reuniones de equipo y ateneos, pero esas discusiones quedan como una producción de aldea. No están dialogando en espacios académicos, no están convirtiéndose en recomendaciones de política pública y habitando espacios de incidencia. Creo que, tal como mencionaba Lucila en un comienzo, hay saberes que hay que poner en diálogo, que hay que poner en juego y que tenemos que hacer el tiempo dentro de nuestros tiempos de trabajo para poder dedicarnos al menos un poquito a estas actividades. Muchas gracias. Bueno, te aplaudimos desde acá con María Laura. La verdad que siempre es un gusto escucharte, compartir instancias de diálogo, ¿no? Y de pensamiento para seguir pensando la política pública, ¿no? Y tan claramente en lo que implican las violencias y con la complejidad creo que lo fueron abordando las dos. Abrimos claramente una instancia de debate, nos gustaría como escucharles, interrogantes, preguntas, bueno, lo que vaya surgiendo en función de lo que fueron escuchando. Creo que las compañeras nos compartieron muchísimos puntos, ¿no? Creo que en algunos se pudieron anudar entre ambas, ¿no? En pensar algunos elementos y categorías, en otras agudizaron algunas cuestiones que me parece que también son centrales, como pensar la interseccionalidad, pensar, me parece, ¿no? El feminismo, no la banalidad de pensar el feminismo, sino la agudeza y cómo pensamos los feminismos, ¿no? Que tampoco hay una forma no hay una sola forma de entender el feminismo, sino que creo que se entrecruzan diferentes instancias, contextos, momentos históricos, ¿no? Me parece que lo que hacía Gabriela cuando comenzaba la intervención nos dan un poco, ¿no? de agudeza y de lucidez para intentar pensarlo. Creo que las dos abordaron una forma de entender les sujetes, ¿no? Me parece en esta complejidad, en este ir desvanando y desanudando, esto tan aparente que a veces se nos presenta, y también con los prejuicios y los juicios que a veces las disciplinas en esta forma de cortar, ¿no? Y recortar ese sujeto que se nos presenta en las instituciones en las cuales trabajamos, también a veces aportamos a ese desarme, ¿no? Y a no poder pensar esa totalidad y esa complejidad que implica ese sujeto que aparece solo y con una variante o muchísimas cuestiones a poder escuchar, abordar y que también cuentan con herramientas para poder también modificarlas. No solamente el saber aparece por parte de los equipos de salud, sino en esa construcción tanto territorial como de los sujetos y las sujetas con los cuales estamos trabajando. Me parece que hay muchísimos elementos. Yo estoy al teléfono no porque esté mirando mensajes, sino porque estoy recibiendo quizá alguna pregunta de ustedes. Acá hay alguna pregunta que hacen y dice si tienen alguna opinión en relación a los dispositivos que se piensan los abordajes. Y otra podría ser como cómo no fragmentar y pensar la atención de varones y masculinidades y cuáles son las dificultades del campo para abordarlo. Si quieren las repito, las leo más despacio, las repaso. A ver si algo. La primera sería si tienen alguna opinión ambas en relación a los dispositivos que se piensan los abordajes. No sé si las que hicieron la pregunta también quieren ampliarlo un poco más. Y otra, ¿cuáles serían las dificultades? ¿No? Dice esto que podría pensarse como no fragmentar y pensar la atención de varones y masculinidades, y cuáles serían las dificultades del campo para abordarlas. A ver, si doy una respuesta, Gabriela seguro tiene algo también para aportar. Bueno, en realidad, en relación a los dispositivos, son muy amplios, ¿no? Así como para pensar una opinión en relación a los dispositivos. Algunas cuestiones que fuimos, que yo trabajé y que recupero también de Gabriela en la respuesta. Me parece primero también pensar esos dispositivos en el marco del sentido de la política pública. Como, ¿no? Como traía Gabriela recién. Pensarlos también en un marco institucional, digo, cuando hablamos de dispositivos situados. Pensarnos como trabajadores de la salud construyendo esos dispositivos, ¿no? Es decir,
cómo esos, a veces los mandatos fundacionales, los mandatos institucionales, los mandatos del campo van de frenado, pero también la posibilidad, digo, de generar dispositivos que interpelen, sean disruptivos de esos mandatos, generando otras posibilidades de abordajes y de intervención posibles. Me parece que otra de las claves tiene que ver con pensar esos dispositivos y retomo algo que decía Gabriel, me pareció súper interesante, que es qué violencias abordamos y qué violencias dejamos por fuera. Me parece que ahí tiene que estar la pregunta, porque es que este dispositivo, digo, pensémonos cada uno en el que está, ¿no? Porque, digo, son diversos, son distintos, tienen distintos anclajes, están conformados por distintas disciplinas, por distintas instrumentos que, digo, me parece que la pregunta ahí tendría que, está orientada a, bueno, si estas son, ¿no? Si nos hiciéramos la pregunta de qué violencias por razones de género estamos abordando, tendríamos que poner una pregunta detrás de la respuesta que diga cuáles nos están quedando por fuera, ¿no? Para pensar ahí cuáles son los dispositivos. Me parece que el ejercicio de estos dispositivos tiene que ver también con pensar, ¿no? Digo, esto por supuesto también es una opinión, poder empezar a pensar la transversalización de las violencias por razones de género, es decir, en esta idea de que también tienen que ver con qué lenguaje se utiliza en esos dispositivos, qué perspectivas tenemos, digo, recién Gabriel hizo un recorrido súper interesante para pensar estas cuestiones y cómo se ponen en juego en ese encuentro con otros. Me parece que ahí es donde debemos anclar el análisis de esos dispositivos. Y agrego en relación que comparto lo que decía Gabriel en relación a la mirada atenta que debemos tener en relación a la perspectiva interseccional para que ¿no? Es decir, empezar a tener ciertas advertencias. Recientemente me encontré con un trabajo de unas feministas brasileras que proponían el concepto de doloridad y un poco, ¿no? Jugando, entiendo, con el concepto de sororidad, un poco para evidenciar o visibilizar ¿no? Estas cuestiones que aún nos siguen quedando por fuera, aún desde los esfuerzos que ponemos en generar las perspectivas epistemológicas. Y en relación a las masculinidades, creo que es la otra pregunta, sí, ahora la de Juan Gabriela, me parece que es un debate interesante que hay que incorporar al campo de la salud. Es decir, pero con todas estas advertencias que sí ya hemos construido en relación a las relaciones de poder, en relación a cómo el patriarcado también ha impactado en la salud y en las formas de enfermar de varones, y aparece ahí un campo interesante para empezar a trabajar y a tener producciones propias desde el campo de la salud. Me parece que ahí hay un recorrido para hacer en relación a que en este tema y en otros también, pero fundamentalmente en este tema, empecemos a decir algunas cuestiones desde el campo de la salud. Gaby, ¿vos querés aportar algo a la pregunta? Súper completo lo que dijo María Laura. Solo agregar en términos de dispositivos, porque recién vi algo de una pregunta que mencionaba la cuestión de pensar concretamente dispositivos. Creo que los dispositivos grupales son una herramienta muy valiosa. No se trata de desestimar las psicoterapias individuales, que también son muy útiles y en determinado momento del proceso de salida de una situación de violencia pueden aportar un montón, pero sí de revalorizar los dispositivos grupales como instancias de acompañamiento construidas entre pares, entre distintas mujeres afectadas por situaciones de violencia o por disidencias afectadas por situaciones de violencia. Creo que ahí hay algo en lo que nos tenemos que formar y fortalecer para poder construir estos dispositivos grupales. Y por otra parte, antes hablábamos de la importancia del diálogo con las organizaciones y conocer las estrategias que están llevando adelante.
creo que hay procesos de acompañamiento una a una súper valiosos, incluso por WhatsApp, que están haciendo organizaciones de mujeres jóvenes en los territorios. Creo que un buen dispositivo debería articular con esos acompañamientos que existen a nivel local, porque son las que están todo el día en el territorio y las que ofrecen este acompañamiento 24/7. Eso. Y respecto a los varones, hay... Ah, perdón. No, seguí ahí. Porque en realidad una pregunta que más o menos la estás respondiendo o vienen respondiendo, si podían dar un ejemplo de dispositivos transversales que permitan intervenir de manera concreta. Creo que de alguna manera estás deslizando como algunos elementos, ¿no? A tener en cuenta, no sé si... Sí, transversal implicaría dialogar con la justicia, con seguridad, Claro, desarrollo social. Digo, si pensamos, ahí se abren otro montón de desafíos. totalmente. Te corté, así que seguí, Gaby, perdón. No, de los varones, solo decir, no es un tema que yo conozca para nada, no podría hablar de eso, solo decir que sí hay equipos que están trabajando con varones, que han incluso escrito sobre sus experiencias. En todo caso, después podemos recomendar material, pero ya hay experiencias de trabajo en salud con varones. Sí, justamente hoy Daniel Tepaz, que iba a estar en la mesa, pero que no pudo por problemas familiares, vienen desarrollando en Rosario un trabajo bastante agudo también desde esa perspectiva, no solo desde la militancia, sino pensando en la política pública y pensando en la salud en esa, ¿no? En ese diálogo que me parece que es necesario y que todavía sigue siendo una pregunta, ¿no? Una repregunta en función de cómo incorporar o cómo pensar dispositivos concretos para en el sistema de salud en relación a las masculinidades, que no sea solamente un taller obligatorio para ciertos varones, sino cómo pensamos también esta desnaturalización o pensamos el patriarcado, ¿no? Quizá en esa función de estar pensando en el sistema de salud. Creo que hay como, no hay preguntas, por eso por ahí me tomo el atrevimiento de retomar algunas cuestiones que también fueron trayendo María Laura y Gabriela y que me parece que son re interesantes para pensar un poco la intención de la conceptualización, ¿no? Que conceptualizar no es en sí mismo por ponernos teóricos o teóricas, sino pensándolo también esta intención de pensar la acción política y la dimensión política también de nuestra práctica, ¿no? No es lo mismo decir una cosa, hacer otra, o pensar que a veces decimos lo mismo con una misma terminología. Me parece que a veces está bueno para ir como agudizando algunos de esos elementos. Después pensaba este aporte que hace el feminismo, ¿no? Que lo traía muy bien Gabriela, de este estallido de poder pensar las categorías de mujeres, ¿no? Que no hay una sola forma de mujer que se acerca al sistema público de salud, por hablar más particularmente a lo que nos convoca. Pensaba de cómo incorporar la terminología, que a veces se nos pierde cuando pensamos la dimensión política, el tema de las hegemonías, y el tema de la desigualdad social, ¿no? Me parece que no es lo mismo hablar desde ahí cuando pensamos la perspectiva de clase, pensándola en esa unión con el género que no. Y también me genera el interrogante que creo que ustedes los deslizaron muy bien, hay varias lecturas en relación a eso, la importancia de pensar una perspectiva de género o las perspectivas de género en relación con la salud, ¿no? Que no es lo mismo pensar el género, la salud desde una perspectiva de género que no. Me parece que también eso hace la diferencia, cambia las prácticas y de cómo empezar a pensar las problemáticas que se atraviesan o nos convocan, en este caso las violencias, qué es lo que llega, ¿no? A los centros de salud, qué es lo que llega a los hospitales, qué es lo que llega a cualquier institución en la cual estamos trabajando, cómo llega y qué otras respuestas también podemos dar frente a esto, y que no siempre son desde los equipos solamente de salud, que el equipo de salud es un actor, una actriz más dentro de ese engranaje, ¿no? De poder pensar la territorialización también de la política pública, ¿no? Pero con un sentido también político, ¿no? De no solamente la articulación en sí mismo, sino pudiendo pensar estrategias y considerando a esas sujetas también como posibles personas que puedan ir andando e ir resolviendo no solamente esa autonomía, sino esa toma de decisiones más conscientes, ¿no? Me parece que también era un lindo aporte que ustedes traían.
aportar dos cuestiones muy breves al tema de los dispositivos, porque me parece que tiene que ver con los abordajes, que de alguna manera quedó enunciado, pero me parece que está bien recuperarlo frente a esta pregunta. Por un lado, pensar al equipo de salud en sentido amplio, ¿sí? Es decir, el equipo de salud lo constituyen los administrativos, los enfermeros, los profesionales. Es decir, esta pregunta sobre quién aborda las situaciones de violencias por razones de género y quién, desde dónde se incorpora, no solo quién aborda, sino cómo se incorpora la perspectiva de género, tiene que ser parte del equipo de salud en su totalidad. Es decir, tiene que comprender a los directivos, a los enfermeros, a los administrativos. Es decir, hoy cuando yo les decía las violencias por razones de género, no es solo la que llega, que por supuesto tenemos que abordar y tenemos que trabajar, sino también cómo nombramos al otro, cómo le recibimos, es decir, todo esto tiene que ver con transversalidad, esa escucha, ahora que muchos dispositivos tienen que ver frente a la escucha, bueno, qué sesgo aparece en este escaneo de género, también deben ser parte de la transversalización y de la incorporación de la perspectiva de género. Y lo otro, pensar siempre, aun cuando nos parezca que estamos trabajando en la institución o en el dispositivo más cerrado, más hospitalizado, siempre las intervenciones tienen que tener un carácter territorial. Es decir, es en esta territorialidad donde aparecen no solo los recursos para el abordaje de las violencias por razones de género, sino las respuestas comunitarias a las respuestas territoriales que acompañan muchas veces el cotidiano y ese campo de intersecciones, esa existencia de las personas. Y en este sentido, me parece importante destacar desde la dirección la conformación de equipos regionales o de equipos con esta mirada territorial para fortalecer y para acompañar equipos, dispositivos e instituciones que hay en otros lugares. A mí me gusta y les invito a pensar los abordajes, lo hago por supuesto desde mi disciplina, pero me parece que es como textos a develar, ¿no? No hay no hay ABC para pensar abordajes. Entonces es eso, es un texto que nos invita a escribirlo, a develarlo, a transitarlo, y me parece que, bueno, que esas son las cuestiones que tienen que incorporar los dispositivos, cualquiera sean, porque sean específicos para el abordaje de las violencias por razones de género, pero también, aunque no lo sean, la perspectiva de género tiene que incorporarse. Es decir, no es una perspectiva exclusiva de los equipos que trabajamos o de quienes trabajamos en violencias por razones de género. Acá tengo otra pregunta que dice, más allá de los dispositivos que se están pensando, creando, ¿cuál es la posibilidad que las conducciones institucionales realmente tengan una perspectiva de género a partir de que no siempre existen voluntades políticas de querer desarrollar estrategias de intervención? Se las dejo a cada una. Comento algo, escucho la pregunta y me resuena esta idea de los umbrales de tolerancia estatal, ¿no? Como, bueno, preguntarnos hasta dónde es posible que el Estado dé respuestas si nos situamos en el contexto de un capitalismo cis heteronormado colonial, ¿no? Digo, bueno, ahí probablemente haya distintas perspectivas. A nivel personal, me parece que hay que rescatar la política pública, pensarla en términos estratégicos. Creo que no da lo mismo tantas feministas en el Estado que estén que no estén. Me parece que la diferencia es sustantiva, que los aportes que están haciendo son súper valiosos, pero también hay que saber qué es lo que se puede esperar del Estado y qué es lo que no, cuáles son estos umbrales de tolerancia. Entonces, va a haber otros temas de la agenda feminista, otros reclamos que necesariamente van a tener que transitar por otros carriles, otros canales, otras construcciones, otras alianzas. Y a la vez también pensar que hay que tener una actitud de monitoreo, de exigibilidad y de acompañamiento a estas políticas que intentan ser transformadoras en términos de género y que tenemos dentro del Estado
un montón de feministas con clara intencionalidad política de revertir las cosas, seguramente reconociendo ellas también cuáles son los límites porque los deben padecer cotidianamente, ¿no? Pero bueno, me parece que es eso, es tener esta plasticidad de poder pensar en términos estratégicos las políticas públicas, las políticas sociales y en simultáneo saber que va a haber que construir salidas por otro lado, porque hay muchas reivindicaciones y reclamos que no se van a resolver ni con leyes, ni con recursos, ni con una política pública nueva. No, solo agregar que me parece que las feministas sabemos que hay cosas que se mueven o se promueven a partir de las luchas sociales, ¿no? Es decir, a partir de los procesos que se dan en ese sentido. Bueno, en esta área también nos toca como de alguna manera propiciar la implementación de la ley Micaela para que eso no sea una ley, que está muy bien que lo sea, digo, es decir, es un recurso que bueno, esos procesos también deberán propiciar su implementación, porque tiene que ver también con esto, ¿no? Con que quienes son agentes del Estado puedan capacitarse en temas vinculados a género y a violencias por razones de género. Bueno, yo no tengo más preguntas, por lo menos que me han ido enviando. No sé si alguien quiere ir enviando alguna otra pregunta, si no, me parece que también ya es un buen tiempo para ir cerrando este gran espacio. Creo que siempre quedan dando vueltas cosas. Creo que también este espacio es medio, esta distancia, ¿no? De estar en lo virtual también a veces genera, ¿no? Estos silencios y también cuando son presenciales. Bueno, lo interesante es poder irnos también con estos interrogantes, debates y certezas que nos compartieron las compañeras. Estas jornadas continúan, tienen el cronograma que ya los han compartido. Bueno, y espero que sirvan para seguir copensando y aportando a posibles transformaciones en las prácticas concretas y reales de las instituciones y no instituciones en las cuales cada una de ustedes está trabajando. Desde acá, por lo menos, no hay más preguntas. Daríamos por terminado este encuentro. Me voy a fijar antes de terminar. Sí. No, solamente dice muchos agradecimientos, muchos aplausos, que también me sumaría a aplaudir, a abrazar a las compañeras por por el gran trabajo también, ¿no? De estar exponiendo y poniendo la cuerpa, como decimos algunas, a estos espacios, ¿no? Que no son menores. Así que desde acá, no sé si María Laura, vos querés decir algo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Te tenemos más lejos. Fue un placer escucharte y compartir este viernes acá. Muchas gracias.